con el video. Paola, les voy a explicar algunos conceptos sobre probabilidad y estadística. El primer concepto sería estadística inferencial. La estadística inferencial es información que no conoces, es información desconocida. Entonces, un ejemplo de esta estadística inferencial sería que nosotros queremos saber sobre algo, por ejemplo, yo en mi grupo quisiera saber algún dato sobre mi salón, entonces es una estadística inferencial porque no conozco casi nada, no conozco muchos aspectos sobre ellos. La estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una información que yo ya conozco, pero es algo que ya está establecido, pero se puede actualizar, se actualiza. Entonces, un ejemplo de eso sería, si yo quiero saber cuántas personas murieron este año, estos primeros meses del 2019, me voy a basar en datos del 2018. Ahora vamos con las variables. La variable cuantitativa. La variable cuantitativa es todo lo que sea correcto, ya sea, se contestan solamente con la palabra sí o no. Un ejemplo de esta variable cualitativa sería si te pregunta, por ejemplo, cosas que solamente se respondan con sí o no. Esa es la variable cuantitativa. La variable cualitativa, existen muchas respuestas. En esta variable cualitativa puede haber un ejercicio, ya sea de una gráfica. Por ejemplo, en cálculo integral, cálculo diferencial, existen las funciones. Por ejemplo, si yo hago una función de una parábola, esta parábola tiene un rango y tiene un dominio. El dominio son las X y el rango son las Y. Entonces, si el problema me dijera que quiere saber cuál es su dominio, estamos hablando de las X, entonces su dominio, como es una parábola, se refiere a que si pasas por aquí, pasas por aquí, pasas por acá, todo, si haces rectas, se grafica. Entonces, como aquí empieza desde menos infinito a más infinito, serían todos los números reales, porque los números son indefinidos. Entonces, esa podría ser una variable cualitativa porque existen muchas respuestas. Hay muchos valores en el que tú puedes tener un resultado. La variable discreta. La variable discreta pueden asumir un número contable de valores. Por ejemplo, si hablamos de presidentes, por ejemplo, si hablamos de algunos presidentes, el problema sería de que si hubieron elecciones el año pasado y por ejemplo, si no hubo ningún presidente, un precandidato para ser presidente, serían 0 valores. Pero si llega uno y dice, no, yo quiero ser presidente, ya tendríamos 1. Pero llega una mujer y dice, no, yo también quiero ser presidenta, pues ya serían 2. Y llega el tercero, serían 3. Entonces nuestros valores de aquí, nuestra variable discreta serían 3, porque solamente hay 3 posibilidades. Ahora va la variable continua. En la variable continua pueden asumirse números incontables de valores. En un ejemplo serían la lotería. En la lotería existen combinaciones infinitas de números en el que tú puedes saber si puedes ganar o no. Por ejemplo, sería aquí este número que yo tengo, pero como es un número infinito, no puedo andarle poniendo tantos 9 porque es una combinación infinita. Entonces, de eso se trata la lotería, que son números infinitos, combinaciones infinitas en el que tú puedes tener una combinación. La variable nominal. La variable nominal se expresa a partir de números. Esta variable, por ejemplo, un ejemplo sería si nos hacen unas preguntas sobre
Si por ejemplo un ejemplo sería del 1 al 2, al 3 o al 4, en esta escala, ¿qué sería el nivel en el que tú duermes? Sí, el 1 sería un porcentaje bajo, más o menos, bueno o excelente. La nominal se trata prácticamente de eso, representa los datos a partir de números. Pero la categórica, en cambio la categórica, digamos que sigamos teniendo este mismo ejemplo, pero la categórica sigue siendo la misma pregunta, entonces esta se basa más en palabras, en que te pregunta pero en palabras. Por ejemplo, si dijimos que el 1 era insuficiente, pues ese va a ser el insuficiente. El 2 va a marcar esto, el 1. El 2 ya sería suficiente, el 3 sería bueno y el 4 sería excelente. De eso se trata la variable categórica. Ahora, a partir de las variables se saca un muestreo. El muestreo es una representación. Por ejemplo, si queremos exponer nuestros productos al público, nuestro muestreo sería poner una pequeña muestra de cada cosa en la que nosotros queramos dar a conocer. Pero en este caso, el muestreo de probabilidad estadística, el muestreo se basa a partir de una población. Que la población es un conjunto de personas. Entonces, a partir de esa población, yo puedo obtener un muestreo. Y este muestreo se divide en 3: estratificado, aleatorio y sistemático. El estratificado, por ejemplo, si yo voy a tomar datos de alguna familia y esa familia tiene un papá, una mamá, un hijo y una hija, entonces si yo quiero saber cuál de estas personas se alimenta mejor al día, si yo quiero saber algún muestreo aleatorio, me voy a basar, como su nombre lo dice, aleatorio, puedo agarrar a quien yo quiera, o sea, no discrimino a la mamá, ni al papá, ni al hijo, ni a la hija. Entonces en el aleatorio puedo elegir a quien yo quiera. En cambio, en el sistemático, si quiero saber igual sobre esto, cuál de estos integrantes de la familia consume alimentos buenos al día, sería el sistemático elegir solamente. Entonces el muestreo sistemático sería, si yo quiero saber de estas personas quién es la que se alimenta mejor, entonces el sistemático sí se basa ahora, por ejemplo, yo quiero saber de estos integrantes solamente a los niños, cuál de los dos niños es el que se alimenta mejor al día. Entonces ese es el sistemático, porque ya elige más o menos a quién le va a preguntar. Pero en cambio que el estratificado solamente se va a basar, si yo quiero saber igual de la misma pregunta de estos integrantes, quién se alimenta mejor, pues yo voy a elegir, por ejemplo, al papá. Entonces ese ya sería el estratificado, porque solamente me estoy basando en una y solamente quiero saber sobre él. De aquí, del muestreo, se va ahora a los tipos de encuestas en el que tú le puedes hacer a una persona para poder saber su información. El primero es el cuestionario, la encuesta, el censo y la entrevista. En el cuestionario son hojas que te dan para que tú las contestes con el fin de obtener una respuesta. La encuesta es un tipo de cuestionarios que le hacen a la población para saber su opinión sobre algún tema. Y el censo es saber contar cuántas personas existen en una población, en un territorio. Y la entrevista es un cuestionamiento que te hace una persona hacia ti para saber cosas personales. A partir de esto, después de saber las variables, el muestreo y los tipos de encuestas que te pueden hacer, ahora llega la representación de datos. La representación de datos son en las formas en las que tú puedes representar tu información obtenida de tus encuestas, de tus cuestionarios, de tus censos, de tus entrevistas. El primero sería el histograma. El histograma es un tipo de dibujo así. Es una gráfica en el que tú tienes tus barras seguiditas.
La razón por la que estén juntas y no tengan una separación es porque estas variables son continuas. Sus respuestas van de seguido, no tienen una separación. En cambio, la gráfica de barras sí. La gráfica de barras tienen una pequeña separación que se muestra aquí. Y el polígono de frecuencia. Este tipo de representación de datos se hace así. Este tipo de gráficas se usa principalmente en las finanzas, ya que te muestra las altas y las bajas que pudieron haber existido. Y el diagrama de pastel, por último queda el diagrama de pastel, que es el más conocido de todos. Este diagrama, pues le dicen pastel porque es un circulito y se puede partir. El diagrama de pastel es otro tipo de representación de datos que podemos ver. En este diagrama, la característica principal es que es como si fuera un pastel, porque se puede dividir en porciones diferentes. En este tipo de diagrama prácticamente se usan los porcentajes. Por ejemplo, si hablamos sobre actividades que les gustan hacer a las personas, una de ellas sería el fútbol, la otra sería básquetbol, vóley, ¿qué otro? Natación y pongamos karate. Entonces de esto yo voy a preguntarle ya sea a un grupo de personas a través de una encuesta o un censo o un cuestionario o una entrevista. Voy a preguntarle qué tipo de deporte es el que más les gusta o les agrada. Entonces a partir de esa información que ellos me den, yo voy a graficar mi información, ya sea en un histograma, en un diagrama de pastel, en una gráfica de barras o en un polígono de frecuencia. Cualquiera de estos es válido para poder graficar información que yo quiero obtener sobre un conjunto de personas. Pues bueno, esto sería todo. Gracias. Pray till the end.